En este video vamos a continuar viendo la etapa enzimática, pero teniendo en cuenta una excepción muy importante que nombramos en base a esta enzima, que es la RVP carboxilasa. Habíamos dicho que esta enzima, cuando existía más concentración de oxígeno en el medio y las temperaturas eran elevadas, la RVP carboxilasa se desviaba a través de un proceso que se llamaba fotorrespiración. ¿Qué ocurre en este proceso de fotorrespiración? La RVP, ¿sí? O sea, la ribolosa 1,5 bifosfato, a través de esta enzima, en vez de incorporar dióxido de carbono, incorpora oxígeno y forma otro compuesto distinto al compuesto que se formaba en el ciclo de Kelvin, que se llama ácido glicólico. El ácido glicólico, que está dentro del cloroplasto, sale al citoplasma de la célula y dentro del peroxisoma, otra vez se oxida y forma peróxido de hidrógeno, que como ya sabemos es un compuesto tóxico y después el peroxisoma va a tener que eliminarlo a través de la presencia de catalasa para dar sus compuestos y liberarlos hacia el medio, pero este ácido glicólico a través de este proceso de oxidación forma glicina y la glicina nuevamente sale del peroxisoma, se incorpora a la mitocondria y cada 2 glicinas se forma una serina y libero también dióxido de carbono y amonio. Al fin y al cabo, este proceso de fotorrespiración me hizo perder la RVP carboxilasa que yo tenía disponible para el ciclo de Kelvin. Entonces, cada vez que hay mucho oxígeno en el medio, esto imposibilita que la planta pueda llevar a cabo un proceso de fotosíntesis que sea eficiente. Entonces, tiene que iniciar antes de la vía de los 3 carbonos una vía que conocemos como vía de los 4 carbonos. ¿Quién lleva a cabo esta vía de los 4 carbonos? Solo 2 grupos de plantas que conocemos como plantas C4 y plantas CAM. En estas plantas hay un paso anterior a llegar al ciclo de Kelvin, en el cual esta vía de los 4 carbonos, ahora vamos a descubrir por qué se llama así, pero utiliza como compuesto el fosfoenol piruvato, ojo que también es un compuesto que ya hemos visto en el proceso de glucólisis, y este fosfoenol piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos con un fosfato agregado, se une con otra enzima que se llama PEP carboxilasa para enlazar el dióxido de carbono y formar ácido oxalacético. La PEP carboxilasa, a diferencia de la RVP carboxilasa, es fiel al dióxido de carbono. Esto quiere decir que no me importa cuánto dióxido de carbono haya en el medio, así las concentraciones sean muy chiquititas, igual la PEP carboxilasa elige el dióxido de carbono. No es como la RVP carboxilasa, que era media traicionera y si hay más cantidad de oxígeno se iba con él. Entonces, ¿qué hacen estas plantas C4? Estas plantas que van a llevar a cabo este proceso previo antes de llegar al ciclo de Kelvin. Lo que hacen es separar en las 2 células que tienen en la superficie más basal de la planta y en la más profunda, que son las células del mesófilo y las células de la vaina, separar este proceso en 2. En las plantas C3, todo este proceso, o sea, el ciclo de Kelvin, se llevaba a cabo en las células del mesófilo. Las células del mesófilo tienen presencia de cloroplastos, a diferencia de las células de la vaina que no lo tienen. En cambio, en estas plantas C4 la diferencia es que estas células de la vaina sí tienen cloroplastos y pueden llevar a cabo este proceso del ciclo de Kelvin. Entonces, ¿qué hacen en las células del mesófilo estas plantas? Estas plantas incorporan el dióxido de carbono, como dijimos, al fosfoenol piruvato a través de la enzima PEP carboxilasa y forman este compuesto de 4 carbonos que se llama ácido oxalacético. Y de ahí viene el nombre de esta vía. Ese ácido oxalacético, con el consumo de energía a través de N-fosfato reducido, se transforma en ácido málico, que es un compuesto que tiene la capacidad de traspasar desde las células del mesófilo a las de la vaina, y ya este ácido glicólico dentro de las células de la vaina desprende, fíjense que acá consumía N-fosfato reducido, acá lo voy a producir, o sea, reincorporo esa misma cantidad de energía que perdí en esta primera fase, libero el dióxido de carbono y este dióxido de carbono sigue el ciclo de Kelvin que ya vimos, o sea, la vía de los 3 carbonos. Como producto
de esto, o sea, de esta reacción del ácido málico de perder este dióxido de carbono, se produce ácido pirúvico, también un compuesto intermediario de la glucólisis, que viaja desde las células de la vaina al mesófilo y vuelve a formar fosfoenol piruvato. Pero este compuesto lo forma consumiendo ATP. O sea que fíjense que acá yo consumí fosfato reducido, acá lo produzco de nuevo, no pasa nada, pero en esta etapa se consume ATP. Por eso la vía de los 4 carbonos es una vía más costosa que la vía de los C3. Entonces, ¿por qué existe? Porque como ya dijimos, la RVP carboxilasa es una enzima traicionera que engaña al dióxido de carbono con el oxígeno y la verdad es que a esta planta no le quedaría otra opción. Gasta más energía, pero si no, no hubiese podido sobrevivir. Entonces, por eso, aunque sea una vía más costosa y tengo que hacer un paso previo, lo que hago es desfasarlo en espacio para que el ciclo de Kelvin se produzca de forma normal. ¿Y qué es lo que pasa acá? O sea, ¿por qué el ciclo de Kelvin acá ocurre y no ocurre en las células más superficiales? Bueno, acá está el porqué de esta vía de los 4 carbonos. En este tipo de plantas, el riesgo más grande de estas plantas es que los orificios chiquititos que tienen las células de las hojas en la superficie, que se llaman estomas, no estroma, como el interior del cloroplasto, sino estomas, sin la R, los estomas son los poros por los cuales la planta respira. Mete este dióxido de carbono y también saca oxígeno. Pero cada vez que estos estomas se abren, se pierde agua por evaporación. Estas plantas que viven en zonas muy calurosas en las cuales tengo riesgo de abrir los estomas porque se mete más cantidad de oxígeno, también tengo el riesgo de que se evapore más cantidad de agua. Entonces, ¿qué hacen estas plantas C4? En realidad lo que hacen es restringir la apertura de estos estomas, lo abren muy poquitito y por eso la cantidad de dióxido de carbono que ingresa es muy poca. Necesitan una enzima muy eficiente que capte todo lo poquito que hay, pero lo capte todo y se lo mande a la célula más profunda. Esta célula más profunda, en donde está la RVP carboxilasa, no tiene contacto con los estomas, entonces todo el dióxido de carbono que pudo purificar esta vía le va a llegar finalmente a la vía de los 3 carbonos, que es la que yo necesito. Ahora, como estamos viendo en esta imagen, existen 2 plantas, como les dije recién, que son las plantas C4 y las plantas CAM que llevan a cabo este proceso. Si bien el mecanismo exacto de estas plantas CAM, hoy en día la facultad lo ha sacado como contenido, lo vamos a ver de forma resumida para que lo puedan entender. Las plantas C4 y las plantas CAM son 2 plantas que hacen la vía C4, pero la diferencia es que la planta C4, como vimos recién, desfasa este proceso en 2 células distintas, en 2 espacios distintos. Desde la célula del mesófilo manda el dióxido de carbono hacia las células de la vaina en donde no hay estomas y rápidamente se puede encontrar con la RVP carboxilasa. En cambio, las plantas CAM lo que hacen es hacer un desfasaje en tiempo, o sea, hacen una diferencia entre el día y la noche. No son como estas plantas C4 que abren poquito los estomas. Directamente durante el día no abren los estomas. Entonces solo permiten el ingreso del dióxido de carbono en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche hace menos calor, entonces tengo menos riesgo de perder agua por evaporación. Por ende, abro los estomas de noche, meto el dióxido de carbono en las mismas células del mesófilo y acumulo, mediante la misma reacción que vimos en las plantas C4, pero acumulo el ácido málico dentro de las vacuolas. Cuando se hace de día, estas plantas bloquean sus estomas para no perder agua por evaporación y por ende no entra tampoco dióxido de carbono. Por ende no podrían llevar a cabo este proceso o esta etapa de la vía C3. Al cerrarse los estomas, el ácido málico sale de las vacuolas, desprende el dióxido de carbono y ya está dispuesto a unirse con la RVP carboxilasa, que en este momento no tiene problemas si se une con el dióxido de carbono que hay porque no está entrando oxígeno porque los estomas están cerrados. ¿Qué ejemplos importantes o significativos podemos ver de plantas C4? Por ejemplo, un pasto muy común que se llama grama, las cañas de azúcar, el maíz, o sea, hay muchas herbáceas que están dentro de este grupo de las plantas C4. Las plantas CAM, en cambio, que este nombre CAM significa metabolismo
ácido de las crasuláceas, incluye a otro grupo de plantas como por ejemplo el ananá o la piña, el clavel de aire, la orquídea. Serían algunos ejemplos de estas plantas. Ambas hacen la vía C4, la diferencia es el espacio y en esta el desfasaje en tiempo. El fin es el mismo, cerrar los estomas o abrirlos lo menos posible para que la planta no transpire, no pierda agua por evaporación y obviamente se deshidrate. En esta última parte del video lo que vamos a hacer es comparar a estas plantas C3 con las plantas C4. O sea, C3 las que vimos el video pasado, C4 las que vimos ahora. Fíjense que el aceptor primario del dióxido de carbono varía en ambas, ya que en las plantas C3 el primer compuesto que se une es la ribulosa 1,5 bifosfato. A diferencia de las plantas C4, que el primer compuesto que se une con el dióxido de carbono es el fosfoenol piruvato o PEP. La enzima, obviamente, que lo cataliza es distinta. Es una carboxilasa porque une dióxido de carbono, pero en este caso va a ser RUEP carboxilasa y en este caso PEP carboxilasa. Ahora, esto es importante y es lo que le da el nombre a estas vías. ¿Cuál es el primer producto después de fijar el dióxido de carbono? En la vía C3, como dijimos, es el fosfoglicerato. El fosfoglicerato era un compuesto de 3 carbonos y por eso llamamos a esta vía C3 o vía de los 3 carbonos, a diferencia del primer producto de fijación en la vía C4 que es el ácido oxalacético. Como es un compuesto de 4 carbonos, de ahí viene el nombre de vía de los 4 carbonos o vía C4, que llevan a cabo las plantas C4 obviamente. Ahora, después del ciclo de Kelvin que van a llevar a cabo todos estos procesos, voy a producir en realidad el fosfoglicerato, que se va a convertir después en gliceraldehído, fosfato, y es un compuesto de 3 carbonos en ambos. O sea que el producto final va a ser el mismo, la diferencia es quién es el primero que se unió a ese dióxido de carbono. Otra diferencia, como vimos, era el espacio. En las plantas C3 teníamos este proceso en las células del mesófilo y en las plantas C4 en cambio estaba en las células de la vaina. Ojo con las plantas CAM, que también hacen la vía de los 4 carbonos, pero no son plantas C4 y no hacen este proceso en las células de la vaina, sino también en las células del mesófilo. La diferencia es el día y la noche. Y si hablo de la fotorrespiración, por último, dijimos que era el desvío de la RUEP carboxilasa uniéndose con el oxígeno. Entonces, este proceso obviamente va a ser mucho más frecuente en una planta C3 que en una planta C4, porque en la planta C4 eficientemente la PEP carboxilasa agarra todo el dióxido de carbono que puede y no deja mucha RUEP carboxilasa disponible en las células más superficiales para que se desvíen por el proceso de fotorrespiración. Con esto hemos terminado el proceso de fotosíntesis, así que cualquier duda o consulta los espero en clase.